Rosa Martínez Cuadros de la Universidad de Oslo. Ella se va a después presentar mejor que yo, pero bueno, tenemos el agrado de tenerla acá con nosotros en Buenos Aires y queríamos aprovechar la oportunidad antes de que se fuera para que nos contara un poco su experiencia sobre la diversidad religiosa en la ciudad de Barcelona y bueno, enorme y muy interesante trabajo y trayectoria. Hoy estuve floja con con la biografía, pero Rosa tiene una enorme trayectoria como doctora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha tenido múltiples becas y bueno, estamos muy agradecidas que esté hoy aquí. Así que ahora voy a compartir su presentación y las dejo con ustedes. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando o que nos escucharéis después y también muchas gracias a Pilar por organizar esta actividad, esta conferencia en estos últimos días y en este calendario, ¿no? Que sé que son ya fechas de final de año literal, ¿no? Tanto literal como académico y que son complicados estos días. Y bueno, agradezco que la invitación y la oportunidad para... ay, a ver si se ve bien. Pero Sí. nosotros ya estamos viendo en pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Se ve bien? No. Ahora se ve bien. No sé, es que nosotros solo vemos en español. A ver. Perfecto. Vale. Nos confirman que se ve bien la presentación. Entonces, bueno, como decía, pues muchas gracias a Pilar sobre todo por organizar esta actividad. Y bueno, yo en estos minutos, bueno, yo soy como ha empezado a explicar Pilar, soy investigadora actualmente de la Universidad Oslo Met. Empecé en septiembre de este año un proyecto financiado por la convocatoria Marie Curie. Y en el marco de este proyecto Marie Curie estoy realizando una estancia de investigación en el CEIL CONICET, supervisado por Gabriela Irrazábal, y vine aquí a mediados de octubre y estoy hasta la semana que viene, entonces por eso, ¿no? Esta oportunidad de poder participar en esta actividad. Y un poco el objetivo de la presentación de hoy es presentar un poco el marco de la diversidad religiosa, que es una cuestión común, ¿no? Que nos atraviesa a Pilar y a mí, pero también hablaré concretamente del proyecto, ¿no? En el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, un poco el objetivo un poco la estructura de la presentación de hoy, a ver, es esta, ¿no? En la primera parte de la presentación voy a hablar brevemente de la diversidad religiosa en Barcelona, las principales características muy brevemente y también de la gestión de la diversidad religiosa de Barcelona, ¿no? Porque antes de hacer este trabajo, como también ha mencionado Pilar, hice la tesis doctoral en la Autónoma de Barcelona dentro del grupo ISOR y trabajé en diferentes proyectos de investigación sobre diversidad religiosa que daban contexto también a mi tesis doctoral, que fue sobre participación política de mujeres musulmanas. Y entonces hablaré un poco de estas cuestiones para luego en la segunda parte de la presentación, ¿no? Como vemos en el tercer y el cuarto punto, hablaré más concretamente del Islam, ¿no? Y un poco brevemente los desafíos dentro de esta gestión y este contexto de diversidad religiosa, qué sucede con el Islam y finalmente unas breves menciones a la cuestión del Islam y la salud sexual y reproductiva, que precisamente es el proyecto, ¿no? de esta Marie Curie, que como está aquí en la presentación se titula HemGen, ¿no? Y es concretamente sobre Islam, ciencia y concretamente el caso de las técnicas de reproducción asistida. Y entonces lo mencionaré brevemente. Entonces, respecto, ¿no? Para empezar ya a la cuestión de la diversidad religiosa en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Siempre me gusta empezar cuando hablamos de diversidad religiosa en Cataluña, una manera de empezar es con el mapa religioso de Cataluña, ¿no? Que es
una herramienta interesante, ¿no? Sociológica que tenemos en los últimos años en Cataluña. Y como veis en este mapa, es un mapa que nos permite ver los centros de culto que hay en Cataluña, ¿no? Y esta herramienta sirve para dos cosas, ¿no? Por un lado, vemos como en el gráfico de la derecha, ¿no? El porcentaje, ¿no? Y bueno, el número de centros de culto que hay, ¿no? Y las minorías religiosas que están presentes ¿no? a través de estos números en Cataluña. Entonces podemos ver que, por ejemplo, ¿no? después de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas son las más numerosas y después seguido del Islam y muchas más minorías religiosas, ¿no? Entonces, rápidamente en este mapa vemos la diversidad religiosa presente en Cataluña, ¿no? Además, también el hecho de que exista este mapa religioso de Cataluña también dice mucho de las características de la gestión de la diversidad religiosa en el territorio, ¿no? Porque es una herramienta que está financiada por la Dirección General de Asuntos Religiosos, por la Generalitat de Cataluña, que se actualiza cada 4 años. Entonces, ¿no? de alguna manera también dice mucho, ¿no? de las políticas también que existen ¿no? en el territorio, ¿no? que nos permiten visibilizar ¿no? y dar a conocer la diversidad religiosa presente en Cataluña, ¿no? Sin embargo, aunque también tiene limitaciones, ¿no? porque lo que sabemos no es tanto el número ¿no? de personas que se adscriben a estas religiones, sino lo que sabemos son los centros de culto, pero aún así es una información sociológica, ¿no? que nos permite tener un primer panorama de la diversidad religiosa presente en Cataluña. En el caso concreto de Barcelona también tenemos datos de la Oficina de Asuntos Religiosos, que luego explicaré más bien sobre esto, ¿no? Pero tenemos estos datos que, por ejemplo, un informe justo del año pasado también podemos ver los centros de culto en Barcelona. Y en Barcelona están identificados 535 centros de culto, que de nuevo, ¿no? la principal minoría religiosa según estos datos sería el cristianismo evangélico, seguido también del Islam y luego otras confesiones religiosas, ¿no? Además, en este informe también se habla de 1.004 comunidades y entidades religiosas, incluyendo no solo centros de culto, sino también entidades interreligiosas o entidades que no necesariamente ¿no? están registradas como centros de culto, pero que también podrían tener una función en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, no? Muy brevemente, porque ¿no? para esto tendría que hablar mucho más, ¿no? Pero ¿qué podemos decir de las características actuales de la diversidad religiosa en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Después de haber visto un poco estos datos, ¿no? Y a partir de las investigaciones que he hecho, ¿no? Y que hemos trabajado sobre todo en el grupo ISOR de la Autónoma de Barcelona. Por un lado, podemos decir, ¿no? que en los últimos años no ha habido una desaparición del campo religioso, ¿no? como algunas teorías de la secularización venían a decir, ¿no? sino lo que vemos es que el paisaje religioso se ha transformado, ¿no? con esta amalgama de diversidad, ¿no? En segundo lugar, vemos que sí que es verdad que ¿no? una cuestión clave es la presente secularización, ¿no? que además otros números, si comparamos Cataluña respecto al resto de España, luego podemos hablar de esto también, ¿no? Los índices de secularización quizá en Cataluña son también significativos, ¿no? pero vemos que hay una pérdida ¿no? de fieles de iglesias católicas y esto también lo vemos con diferentes estadísticas, ¿no? Sin embargo, vemos que no ha habido, como decía, ¿no? una desaparición del campo religioso, pero sí que ha habido un crecimiento de minorías religiosas, ¿no? como hemos visto el aumento en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado en este último report del Ayuntamiento de Barcelona se contaron 3 mezquitas nuevas, 3 oratorios musulmanes, o sea que de alguna manera estos números van en aumento en minorías religiosas. Y este crecimiento de minorías religiosas en gran medida se deben por migraciones, pero no únicamente, es decir, cuando hablamos de diversidad religiosa no solo tenemos que hablar ¿no? de migraciones, sino que también hay que tener en cuenta ¿no? otros fenómenos como por ejemplo las conversiones, ¿no? Y una cuestión que sobre todo yo he trabajado, ¿no? también sobre todo porque he trabajado en temas de Islam, también una característica de esta diversidad religiosa es que hay que tener en cuenta el contexto hostil, ¿no? las percepciones negativas y las discriminaciones que muchas veces están imbrincadas en esta visibilidad de la diversidad religiosa, ¿no? Esto quiere decir que este crecimiento de las minorías religiosas no siempre se ve, por decirlo de alguna manera, con buenos ojos, sino que hay unas percepciones y discriminaciones que permean este escenario, este nuevo escenario, ¿no?
Y además otro elemento, otro aspecto sociológico interesante es que en las fronteras también, ¿no? En los últimos años ha habido una emergencia de nuevas formas de espiritualidad, nuevas formas de autoidentificarse, ¿no? Y esto, por ejemplo, también se ve con otros barómetros y otros datos que, ¿no? que muestran pues, otras maneras de autoidentificarse, ¿no? Por ejemplo, el último barómetro del Observatorio de pluralismo religioso de España también muestra cuestiones interesantes sobre maneras diferentes de definirse. No lo he traído aquí para no extenderme, pero sí que hay maneras diferentes de definirnos como creyentes, como no creyentes, en qué creemos, en qué no creemos, hay nuevas formas de autoidentificarse. En este panorama, ¿no? Una cuestión interesante es qué pasa con la gestión, ¿no? Cómo se ha gestionado este nuevo panorama, sobre todo en Cataluña, ¿no? Y más concretamente en Barcelona, ¿no? Como he dicho ya cuando he mencionado el mapa religioso de Cataluña, ¿no? Hay una particularidad de Cataluña que es que ha habido una trayectoria, ¿no? De políticas de gestión activa de la diversidad religiosa de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Se ve ya con la existencia de una dirección de asuntos religiosos, ¿no? De la Generalitat de Cataluña con políticas activas y que, por ejemplo, esto se ha visto por ejemplo, se materializa con la publicación de materiales como el que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que lo he traído como un ejemplo, ¿no? Como una guía de respeto a la diversidad de creencias en centros sanitarios, ¿no? Y además hay guías parecidas, ¿no? Públicas, abiertas ¿no? Y que se pueden descargar en otros ámbitos como los centros educativos, penitenciarios, los cementerios, las relaciones laborales. Entonces hay una serie de ámbitos que se han ido trabajando, ¿no? en los últimos años. Además, también pues, se hacen publicaciones, como por ejemplo traigo estas dos por si a alguien, ¿no? le interesa más. La primera es un informe que se publicó hace poco a partir de un barómetro sobre diversidad religiosa en Cataluña y después la Generalitat pidió una serie de informes, ¿no? para poder explicar mejor los datos del barómetro y es un documento en acceso abierto. Y después también interesante porque no fue la Dirección de Asuntos Religiosos, pero sí la Agencia Catalana de Juventud, que también realizó este último estudio sobre la religiosidad de la juventud catalana, ¿no? Y que también con datos interesantes sobre esta cuestión. ¿Y qué pasa, ¿no? A nivel de Barcelona, ¿no? Como antes he mostrado, ¿no? Ahí también tenemos datos sobre el caso de Barcelona, ¿no? En el informe que os he mostrado antes, ¿no? Y un elemento clave para entender la gestión de la diversidad religiosa en la ciudad de Barcelona es la existencia de la Oficina de Asuntos Religiosos, ¿no? Que al menos, por ejemplo, a nivel estatal es pionera, ¿no? Es única y es una oficina ¿no? que también, como igual que pasa con el mapa, pues con la oficina yo creo que también es una evidencia clara de cuáles son las políticas de la ciudad, ¿no? Entonces esta oficina de asuntos religiosos, entre otras cuestiones, lo que hace es acompañar a las comunidades religiosas a diferentes gestiones, ¿no? Por ejemplo, si hay una comunidad religiosa que quiere hacer una celebración en la vía pública, ¿no? Ofrece un servicio de acompañamiento. También hay una línea de subvenciones, ¿no? Que en la línea de religión están gestionadas por la Oficina de Asuntos Religiosos y también la oficina también hace diferentes actividades de promoción de visibilidad de la diversidad religiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Marca también cuál es la política, ¿no? Y ¿no? Otro elemento clave para entender cuál es la gestión de la diversidad religiosa en Barcelona es también la iniciativa de la nit de las religions, que esto creo que Pilar hablará más, entonces yo voy a hablar, solo lo quiero citar, ¿no? Para que se entienda en contexto, ¿no? Y también sabiendo que ella creo que lo va a explicar después mejor y también en comparación con el caso de Buenos Aires, ¿no? Pero esta iniciativa es una iniciativa que ya tiene 10 años, ¿no? Y que este año se hizo la 10ª nit de las religions y es una iniciativa que no está organizada por el Ayuntamiento de Barcelona directamente, sino por una asociación que se llama UDI, la Asociación UNESCO por el Diálogo Interreligioso e Interconfesional. Y esta iniciativa lo que hizo, ¿no? Lo que ha hecho en estos últimos años ha sido, ¿no? hacer una convocatoria a centros de culto a que abran las puertas, ¿no? Un poco replicando la Noche de las Religiones de Berlín y también la idea, ¿no? de la Noche de los Museos, ¿no? Que también está presente en muchas ciudades, ¿no?
Y es una iniciativa que, como decía, no está financiada, no se organiza directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona, pero como podéis ver en el cartel, sí que tiene apoyo desde el inicio desde del Ayuntamiento de Barcelona y también el apoyo de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Además, como veis en esta fotografía, no sé si se entiende, pero bueno, esta fotografía es el cartel de esta edición, que fue la 10ª, que además, precisamente al ser la 10ª, el acto inaugural se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Saló d'Assén, que es como el edificio, el salón emblemático de la ciudad, y con presencia del alcalde de Barcelona, ¿no? Entonces también fue algo muy interesante, ¿no? Y que también marca un poco esto, ¿no? Luego podemos explicar más, yo creo que como Pilar lo va a explicar también, pues luego podemos hablar más sobre esta iniciativa, que además tengo que decir que yo también tengo una vinculación personal porque desde el principio, mientras hacía la tesis doctoral, he seguido colaborando con Audiri y es un proyecto en el que he estado directamente implicada, ¿no? Y por eso también Pilar me conoce de ahí. Entonces, ¿no? Habiendo hecho un poco esta breve trayectoria, ¿no? Explicación de las principales características, ¿no? De la gestión y de la diversidad religiosa en Cataluña, ¿no? Un poco para contextualizar el proyecto en el que estoy ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el Islam, ¿no? Y la gestión y la salud sexual reproductiva, ¿no? En ese contexto yo he trabajado en estos últimos años y mi tesis fue sobre participación política de mujeres musulmanas. Entonces, una de las cuestiones claves que analicé cuál es, ¿no? Dentro de este contexto de diversidad religiosa, qué pasa con el Islam, sabiendo que es una de las minorías que más ha crecido y que con más visibilidad, ¿no? Y qué pasa, ¿no? Entonces, ahí uno de los desafíos es que yo me encontré cuando empecé la tesis doctoral, ¿no? Y que analicé es la presencia, ¿no? de mujeres, ¿no? Politizadas, activas en la esfera pública, ¿no? A través de participación en conferencias, a través ¿no? de la creación de asociaciones, ¿no? Fue uno de los motivos por los que empecé la tesis doctoral sobre este tema. Vi que había, ¿no? un boom de actividades organizadas por diferentes entidades, de mujeres musulmanas, también de jóvenes musulmanes, ¿no? Que de alguna manera estaban movilizando temas sobre el Islam, contra la islamofobia, ¿no? Y bueno, todas cuestiones, ¿no? de esta idea. Además, otro desafío clave, ¿no? Dentro del Islam es qué pasa, ¿no? Teniendo en cuenta este crecimiento, ¿no? y esta presencia del Islam, en este caso, ¿no? En la ciudad, una de las consecuencias es las expresiones públicas de la religiosidad, ¿no? Es decir, que las comunidades religiosas, entre otras, tienen esta demanda de ocupar el espacio público para hacer diferentes festividades, como por ejemplo es la Shura, en el caso de la comunidad chií, que es un proyecto que también hemos tenido en el grupo y en el que yo he estado implicada, ¿no? Y que revela cuestiones interesantes sobre las diferencias, ¿no? Que se producen cuando hay, ¿no? una visibilidad de una minoría como el Islam chií frente a otras expresiones públicas que quizá son más aceptadas, ¿no? Luego también podemos hablar más de esto, ¿no? Entonces, ¿no? Un desafío clave en todos estos nuevos fenómenos, ¿no? es como también he dicho antes, el contexto hostil, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de todas estas cuestiones y esta visibilidad y esta presencia del Islam en estos contextos, hay que tener en cuenta que hay una creciente islamofobia y un contexto hostil que no puede pasar desapercibido, ¿no? De hecho, recientemente también ha habido una polémica en España porque hubo una entidad que organizó un congreso sobre temas de Islam y luego el partido político Vox publicó un comunicado pidiendo que esa actividad se cancelase, ¿no? Y es una cuestión que yo creo que también pone en evidencia, ¿no? el contexto en el que estamos de creciente islamofobia, porque mientras yo estaba haciendo la tesis doctoral no encontré, a pesar de que era una de las cuestiones que yo analizaba, ¿no? Es decir, diferentes eventos en relación al Islam, no encontré ninguna aparición, ¿no? de comunicados de ningún partido político pidiendo, ¿no? la cancelación de ninguna actividad. En cambio, este año sí que se ha producido, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cuestión que también es interesante, ¿no? Y en relación a eso sí que también es una cuestión interesante es que tuve en cuenta en el caso en el caso de mi tesis, porque justo en el 2016 Barcelona sí que ha tenido una política activa de gestión de esta cuestión, porque justo en el 2016 se lanzó el Plan Municipal contra la Islamofobia,
que fue un plan, como un plan de choque luego, ¿no? que duró solo unos años, pero que era un plan de choque muy interesante, ¿no? Que con diferentes actividades para promover el Islam, ¿no? Y luchar contra la islamofobia, ¿no? Además fue muy interesante porque el plan se activó, bueno, se inició en 2016, pero las actividades principales fue que se empezaron a tener importancia fue en 2017 y que justo fue en 2017, en agosto de 2017, cuando hubo los atentados en Barcelona, ¿no? Y que hubiesen podido cambiar un poco la gestión, ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona. Pero una cuestión interesante que yo también trato en mi tesis doctoral es que precisamente lejos de, ¿no? de replantear esta política, los atentados lo que hicieron es reforzar todavía más la importancia de que existiera este plan municipal contra la islamofobia, ¿no? Y luego, ¿no? en línea de lo que os decía antes, ¿no? de este comunicado de Vox, también hace unas semanas se publicó el barómetro sobre religión y creencias del Observatorio Pluralismo y Convivencia, y me parece interesante destacar de que uno de los resultados de este es que el Islam se considera, ¿no? un 61% de las personas respondieron concebir de manera negativa el Islam, ¿no? Y seguido de los testigos de Jehová, ¿no? Que me parece un dato interesante, ¿no? Que también revela este contexto de islamofobia y discriminación. Entonces, ¿no? Muy brevemente, ¿qué pasa, ¿no? Y por qué, ¿no? hago yo este proyecto ¿no? de la Marie Curie, esta última línea que estoy trabajando en los últimos años después de todo este trabajo, ¿no? En los últimos años, como he trabajado teniendo en cuenta toda esta gestión de la diversidad religiosa, esta presencia del Islam, empecé a trabajar esta línea de la salud sexual y reproductiva, ¿no? De alguna manera quería ir más allá de todas estas cuestiones y preguntarme qué pasa, ¿no? en ámbitos tan concretos como es el de la salud y el de la salud sexual y reproductiva, que además tiene una incidencia de género importante, ¿no? Entonces, en los últimos años he empezado a trabajar esta cuestión sobre el papel, ¿no? de la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, así diferentes cuestiones ¿no? que destaco, ¿no? Para no alargarme mucho, es que hasta, ¿no? después de hacer diferentes trabajos de campo en Cataluña y en Barcelona, me he encontrado que no hay, ¿no? A pesar de que hay esta política de gestión de diversidad religiosa en el ámbito sanitario, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva no hay acciones directas, al menos todavía, ¿no? Después también una cuestión clave es que la religión dentro del ámbito sanitario no se tiene en cuenta, es decir, por ejemplo, cuando he entrevistado a profesionales de la salud de este ámbito, hacen referencia al hecho de que no hay registros sobre religión, lo que hace muy difícil también diagnosticar hasta qué punto es importante gestionar esta cuestión. Sin embargo, sí que he encontrado iniciativas privadas que empiezan a analizar esta cuestión, como por ejemplo esta guía de atención a la diversidad cultural y de creencias de la atención sanitaria materno-infantil, que fue creada por el Hospital Sant Joan de Déu, que precisamente fue resultado de un proyecto de investigación financiado por la Dirección de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una iniciativa inicial de esta cuestión, ¿no? A nivel de Cataluña hay muchos estudios, ¿no? También encontré que hay muchos estudios que tratan el ámbito de la salud sexual y reproductiva, pero como vemos en estos títulos, a modo de ejemplo, estos creados por diferentes entidades feministas en el territorio, vemos que en muchas ocasiones se usa la clave migratoria, ¿no? Es decir, se trabaja sobre todo desde el clave de las mujeres migrantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? como se ven los títulos. Entonces la religión aparece como una consecuencia de la migración, pero no aparece como un tema transversal, ¿no? Lo que también puede generar dilemas y luego podemos hablar de esto, ¿no? Además, también haciendo entrevistas con profesionales de la salud, sobre todo hasta ahora, lo que he visto es que a pesar de que no hay este trabajo, no es una cuestión que se trabaja directamente, sí que aparecen múltiples alusiones a dilemas dentro, ¿no? de la cuestión del Islam, sobre todo el Ramadán. El Ramadán es un tema que aparece en muchas entrevistas, ¿no? como una cuestión a gestionar, a tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay mujeres que están embarazadas si quieren hacer el ayuno durante el Ramadán, y entonces profesionales de la salud, sobre todo matronas, se ven ante esto.
Luego también la educación sexual, también entidades que se dedican a hacer a clases, ¿no? sobre educación sexual, que es una nueva ley también que existe en España y que se está intentando promocionar, se encuentran con qué pasa cuando, por ejemplo, hay una clase de educación sexual durante el Ramadán. También ven que es una cuestión que quizás se puede tener en cuenta, ¿no? Esto como a modo de ejemplo de cuestiones concretas a posiblemente tener en cuenta. Luego, la Agencia de las Mujeres Musulmanas es otro elemento que aparece y que va un poco en la línea, ¿no? de lo que ya trabaja en la tesis sobre esta supuesta idea, ¿no? de las mujeres musulmanas como víctimas, ¿no? Que no tienen propia autonomía, y entonces hay profesionales de la salud que también, a pesar de que reconocen que no es una cuestión que se trata directamente, sí que demuestran esta idea de hasta qué punto las mujeres deciden por ellas mismas. Y por último, esta confusión de Islam, mujer migrante, ¿no? Que como decía, que se produce esta confusión, ¿no? Precisamente como resultado, como consecuencia de no tratarlo directamente, y entonces esto también puede generar, ¿no? Situaciones, ¿no? ¿no? de prejuicios, de incomodidad o de evitar, ¿no? de evitar o de olvidarse de que posibles, por ejemplo, mujeres con creencias que no necesariamente, ¿no? tienen trayectoria migrante, ¿no? y bueno, y además también esto es un resultado de que, ¿no? que es un debate a tener en cuenta, ¿no? hasta qué punto hay que tener en cuenta el registro de la religión ¿no? en el ámbito sanitario, en las historias clínicas, ¿no? Y entonces es una cuestión que emerge, ¿no? Entonces, teniendo todo este contexto en este proyecto, lo que intento, que estoy empezando, y que a partir de enero empezaré el trabajo de campo más intenso, ¿no? Lo que quiero preguntarme es cómo se aborda esta cuestión, ¿no? del Islam y la salud reproductiva en el caso concreto de la reproducción asistida, ¿no? y de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, algunas preguntas serían: ¿cómo abordan los profesionales de la salud esta relación entre Islam y fertilidad y salud reproductiva? ¿Cuáles son las principales fuentes de autoridad y legitimación para los musulmanes? ¿no? También poniéndome en la piel ¿no? de personas que están buscando, ¿no? información sobre las técnicas que están permitidas y dónde, ¿no? buscar estas fuentes de autoridad y legitimación, sobre todo viviendo en contextos minoritarios. Y por último, ¿no? ¿qué medidas de regulación pueden generar desigualdad, exclusión, considerando diferencias de género u otros aspectos de diversidad, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, en enero haré entrevistas a personas que hayan pasado por técnicas de reproducción asistida o que hayan considerado usarlas, a profesionales de la salud y informantes clave para poder tener datos, por ejemplo, de entidades religiosas o de asociaciones, etc. Y nada, entonces, bueno, y ya está. Con esta. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Ahora cambiamos un cachitito. La idea era un poco poder comparar, así que yo voy a hablar, prometo que muy poco, pero hablar un poco también de cuál es la situación en Buenos Aires. Y otra cosa que conversamos con Rosa en su momento es que había pasado algo interesante, que es que las dos estuvimos haciendo intercambio en la ciudad de la otra, entonces eso también podía llevar, bueno, no la ciudad de la otra porque yo no soy porteña, por más que estoy viviendo acá, no vivo acá, soy bonaerense. Pero bueno, de todas formas, digo, conocíamos la situación de la ciudad de la otra y me parecía que era interesante también para eso. Entonces, si me acompaña la cámara, yo algunas de estas cosas, quienes ya son frecuentes en nuestro espacio me han escuchado, así que voy a ser breve. Un poco la idea era pensar también esto que venimos trabajando en los proyectos. Quiero ver si se comparte, porque allá no. Si se comparte en YouTube, estoy bien, pero el tema es que no sé qué pasa acá. Hoy la tecnología no estaría del lado nuestro. Creo que sí. Ah, sí, se está un poco más bien. Sí, Como que se comparte en internet, pero no acá. ahí sí. Por algún motivo. Bueno, así que los que están acá me creerán lo que estoy diciendo y el resto sí me está mirando ya. Así que bueno, esperen a ver si alguno, quiero ver nada más que en YouTube se esté viendo. Sí. Va más lento. Bueno, perdón. Ahí está, bien, genial, gracias.
Bien, entonces, bueno, nada más por si llegamos a tener algún público no, no argentino. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital del país, es en un sentido el centro neurálgico, político, social, económico, y se proyecta a sí misma como una, tiene una imagen de sí misma, diría acá Alejandro Frigerio, que nos está acompañando en vivo y en directo, de ser una ciudad blanca, moderna y de un cierto catolicismo secular. Digo, si bien esto hoy podríamos pensar hasta qué punto está cambiando con otra diversidad religiosa, pero lo cierto es que se piensa como una ciudad secular y en el mejor de los casos de cierto catolicismo. Y con una fuerte presencia migratoria desde su origen y de forma constante, esto lo menciono porque voy a retomarlo, que desde 2007 tiene una continuidad también, que lo que no es muy común en Argentina, de gobiernos del PRO, propuesta republicana, con sus diferentes frentes, pero hay una línea ahí de continuidad también. Ya sabemos los datos, en el caso nuestro no tenemos los maravillosos datos de Cataluña y Barcelona, sino que tenemos datos a nivel nacional. Esto no le quita importancia al trabajo que ha hecho el CEIL CONICET, pero lo cierto es que no tenemos un dato que nos permita ese nivel de precisión local. Sí sabemos, gracias a la encuesta del CEIL, más otras encuestas que también miden esto, que en general en Argentina tenemos una mayoría católica o de autoascripción católica, seguida por una creciente identificación como sin religión, donde hay un montón de diversidad y gente que lo está trabajando muy bien, y después una creciente presencia evangélica, con un problema que quienes trabajan en diversidad religiosa y quienes forman parte de la diversidad religiosa saben, que es que el otros, por este tipo, porque es una encuesta que es un muestreo, queda en un porcentaje muy chiquito en el que no podemos ver toda esa diversidad. Cuando llegamos a la ciudad de Buenos Aires vemos que esa diversidad pareciera mucho mayor. Y un dato que podemos tener un poco en línea con lo que presentaba Rosa, para ver lugares de culto que tampoco tenemos la información precisa, pero podemos tomar un aproximado con las inscripciones al Registro Nacional de Cultos, que todas las religiones distintas de la Iglesia Católica pueden inscribirse si quieren tener un vínculo legitimado con el Estado. Y ahí podemos ver, más o menos en este gráfico, una especie de comparación entre instituciones inscritas en el registro hasta 2020, son los que están en celeste más oscuro, y en celeste más claro los templos católicos según la guía eclesiástica de AICA, y ahí podemos ver que Buenos Aires tiene la ciudad que está separada, creo, ¿sí? Hay Capital Federal, es la 1, 2, 3, la cuarta, tiene una fuerte presencia de inscripciones no católicas. Si pensamos que eso es solamente una ciudad, podemos ver esa diversidad. Y al mismo tiempo, la ciudad de Buenos Aires tiene una cosa que no tienen otras ciudades u otras localidades de la misma manera o con la misma intensidad, que es una enorme diversidad religiosa organizada. Leonel Trivilsi está haciendo una tesis doctoral que, si me está escuchando, espero prontamente leerla, donde está intentando justamente mapear esta enorme complejidad, porque tenemos desde los movimientos ecuménicos de derechos humanos para adelante, e inclusive un poco más atrás, desde nuestra etate, distintas referencias en Argentina de espacios de diálogo interreligioso, mayormente concentrados en Buenos Aires, en algunos casos en Córdoba, pero hay una fuerte presencia de esa diversidad. Hay una gran diversidad en Buenos Aires y una gran diversidad organizada en Buenos Aires como diversidad religiosa. Y esto va a ser un poco importante para algo que voy a decir más adelante. Y hay también un enorme uso del espacio público de esta ciudad, que está atravesada por esta idea de ser la capital del país, pero aparte esta idea, esta frase que yo ya he dicho muchas veces, pero que si Dios está en todos lados, atiende en Buenos Aires, en Argentina, y eso se puede ver también en el uso del espacio público. Alejandro Frigerio habla de esta idea, ¿no? De este orden religioso espacial que establece formas en las que se puede estar presente en la ciudad, pero incluso allí podemos ver una creciente presencia, ¿no? Desde la tradicional previa a San Cayetano a los eventos que tuvieron que ver con toda la trayectoria del Papa Francisco desde su nombramiento hasta su muerte, a eventos de Hanukkah, a manifestaciones de comunidades afros en el obelisco. La imagen que está abajo a la derecha es Buenos Aires Gospel, que es un gran evento que organizan iglesias evangélicas, y arriba podemos ver una marcha, o en realidad una mini peregrinación de la comunidad sikh. O sea, es una ciudad que aparte está muy intervenida espacialmente en términos de usos del espacio público, aparte de un montón de cargas de símbolos religiosos. Y en ese contexto, además, la ciudad, y es un poco lo que me había llevado a mí a trabajar con Barcelona y muchas de
gracias por el recuento que hizo Rosa, permite también ir encontrando como algunos paralelismos con nuestro caso, una serie de oficinas que gestionan la diversidad religiosa. En la ciudad de Buenos Aires es la Dirección General de Cultos. La ciudad tiene una situación particular porque está en un híbrido entre una provincia y una ciudad en términos administrativos. Es una ciudad autónoma que tiene su propia constitución desde 1994, una constitución que establece el pluralismo de creencias, lo que no es muy normal en las constituciones argentinas, y al mismo tiempo una dirección que creada en el contexto de la crisis del 2001 lleva también más de 20 años de acción continuada y logró sobrevivir a las distintas gestiones de cambio de signo político porque nace durante un gobierno eh, peronista y se sostiene después, pero al mismo tiempo dentro de las mismas gestiones de un mismo partido político que en Argentina no es tan común. Y en Argentina, en otras direcciones de culto, nosotros hemos visto que han cambiado incluso cuando se mantenía el mismo partido político en el gobierno. Entonces, esa continuidad institucional es una característica a tener en cuenta. Y en esta parte de la gestión estatal, querría resaltar esta idea de Buenos Aires como ciudad interreligiosa. Dentro de este proyecto de gestión de la diversidad religiosa, la Dirección General de Cultos de la ciudad propone en 2016 y lo saca por ordenanza establecer la ciudad de Buenos Aires como una ciudad del diálogo interreligioso, una ciudad interreligiosa, y a partir de eso genera una serie de actividades y de publicaciones. Esta es la tapa de un libro que sacaron hace poco con fotos de distintos lugares de diversidad de la ciudad. Y esto se suma a a una serie de actividades estatales que no solo tienen la gestión del espacio público, que es lo que hacen muchas de estas oficinas, sino también la producción de eventos, de calendarios, esto que hay un punto de comparación con lo que también planteaba Rosa, tanto con la Generalitat como con la OAR, que es publicaciones sostenidas, eh, encuentros con el jefe del gobierno, eventos interreligiosos, foros interreligiosos, y la promoción también del turismo interreligioso con visitas guiadas y la noche de los templos de la que quiero hablar. Esta foto que espera abajo de la del foro es del Día de la Libertad Religiosa hace una semana, donde aparte también hubo un reconocimiento a las mujeres de distintas comunidades religiosas, entre ellas el Islam también, que muestran un poco esa idea de la foto de la diversidad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires construye como parte de su marca ciudad la idea de lo interreligioso, eh, y entonces hay un esfuerzo por mostrar esa interreligiosidad. Y ahí puede pensarse, volviendo a esta categoría que ya he usado muchas veces, esta idea de que es una ciudad donde lo interreligioso se construye como una parte del capital político, y retomando esta distinción de Julia Martínez Ariño entre emprendedores de políticas, políticos y de políticas, la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires confluye una intención de la gestión de generar una idea de que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad diversa en todo sentido, también en el interreligioso, y emprendedores de política pública en términos de actores interreligiosos o religiosos a los que les interesa en particular eh, participar en el espacio público porteño y que fomentan esa construcción de la idea de que Buenos Aires es una ciudad de diálogo, de consensos, esto que vos mencionabas del conflicto, ¿no? Que sabemos que hay conflicto, pero ese conflicto en general queda oculto bajo la idea de somos una ciudad abierta a la diversidad. Pero al mismo tiempo es una ciudad que esa apertura a la diversidad mantiene cierta tensión porque hay un discurso muy atravesado por la idea de la migración. Entonces también es una diversidad que se piensa, que se piensa como una ciudad abierta que recibe a los migrantes. Pero en el fondo hay una idea de que no se piensa en esa trayectoria migrante del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Pareciera que es una ciudad que era católica y que fue recibiendo a otros, y vuelve un poco a este discurso que hablábamos, que mencionaba de Alejandro, de pensar que es una ciudad que se piensa como secular católica en punto, y sigue estando esa idea, incluso cuando entra la idea de la ciudad interreligiosa. Y para ir cerrando, pensar esta idea que trabajamos con Mar Griera y que la entrevistamos a Rosa, pero eso también quería aprovechar a que estuviera acá, que era pensar, bueno, cómo yo había visto varios paralelismos entre estas dos instancias, y una cosa que es súper interesante, y acá le debo amar la categoría, hay como una especie de isomorfismo en lo que está pasando ahí, es decir, son dos instancias, tanto a nivel de gestión estatal como en el caso particular que ahora voy a mencionar de las noches son dos formas de organización que no se conocen entre sí, pero que tienen muchísimos puntos de comparación.
tanto en la forma en que se gestiona como en la forma en que se piensa esa diversidad religiosa y que se piensa la diversidad como parte de una idea de una ciudad cosmopolita. Quizás la diferencia mayor en términos de organización, de gestión de la diversidad religiosa, es que los organismos catalanes están mucho más profesionalizados, en el sentido de que en general hay un esfuerzo por dialogar con la academia mucho más fluido que en la ciudad. No es que la ciudad no lo haga, pero hay una idea de proyectos de investigación que se trabajan en conjunto. Toda esta línea de financiamiento específico para investigaciones en la ciudad de Buenos Aires no está. Incluso cuando la ciudad de Buenos Aires es quizás una de las que más le da espacio en el organigrama estatal al espacio de la diversidad religiosa. También es cierto que nuestra diversidad, incluso en la ciudad de Buenos Aires, es bastante más cristiana que lo que pasa, digo, es catolicismo y evangélicos como grandes presencias, lo que pasa en relación a lo que mencionabas del Islam, ¿no? Entonces creo que ahí hay también una forma de pensar la diversidad que tiene algunas diferencias. Pero para ir a este punto me parecía interesante, hace un tiempo publicamos un artículo con Mar comparando uno de estos eventos, que es la Noche de los Templos en la ciudad de Buenos Aires, la NIT de las Religiones que habló Rosa, y de las convicciones y creencias en diálogo en el caso de Barcelona, ¿no? Y ahí hay una cosa que es interesantísima, es que surgen prácticamente al mismo tiempo. En la Noche de los Templos de la ciudad de Buenos Aires va por su novena edición porque se salteó una edición en un contexto de cambio político, pero empiezan prácticamente juntas y lo interesantísimo es que, porque aparte yo entrevisté a los organizadores de las dos, nadie sabía de la existencia de la otra, ¿no? Tienen sí un punto en común las dos en la larga noche de los museos de Berlín, que toman como inspiración por distintos motivos, pero después hay algo ahí donde son dos eventos que surgen prácticamente al mismo tiempo, con dinámicas parecidas pero no idénticas, eh, y me parece y que no se han construido imaginándose mutuamente. E inclusive cuando en el caso de la gestión de la diversidad religiosa en Argentina hay un mirar que pasa, sobre todo con la Fundación Pluralismo y Convivencia, y de ahí algunos otros han surgido, algunos de esos documentos han circulado en espacios de gestión de la diversidad religiosa, ¿no? Pero entonces ahí hay un punto que me parece interesantísimo para pensar en términos teóricos y creo que también eso era como una de las cosas para seguir pensando y discutiendo, ¿no? ¿Qué pasa en ese espacio? Con algunas diferencias, como les decía, que tienen que ver con quién organiza. En el caso de Buenos Aires, lo organiza la dirección, o sea, lo organiza el Estado, y si bien es una convocatoria abierta en principio, hay un criterio de cobertura de cierta espacialidad que se ha ido extendiendo. Hoy hay casi 100 templos abiertos en la Noche de los Templos, pero con una cierta organización estatal y al mismo tiempo con una cuestión muy centrada es la noche de los templos. Lo que uno va a conocer es los lugares de culto y al conocer los templos después conoce las religiones como una segunda etapa, ¿no? En el caso de las religiones, y por eso incluso se agregó esta idea de convicciones y creencias, porque hoy hay espacios que no son estrictamente religiosos que participan, hay una cuestión más de mostrar la diversidad, de abrir a las posibilidades del diálogo. Entonces, si bien hay ciertas diferencias, es interesante porque permite habitar las ciudades de formas distintas, ¿no? Y yo no he participado, sí que eso era una cosa que estaba bueno para conversar a vos en la Nit de las Religiones, pero sí he participado varias veces en la Noche de los Templos en Buenos Aires, y hay algo también, que igualmente hablaba con la gente de Audir, que amablemente me recibió estando allá, hay algo también del vecino o la vecina que se acerca y mira y ese lugar que estaba cerrado o que no tiene miedo de entrar, entra. Entonces hay algo de esta idea de, digo, está como este discurso de las ciudades cosmopolitas, pero al mismo tiempo la noche de los templos, o la nit de las religiones, implica un espacio realmente de habitar esa diversidad en un contexto muy particular también, ¿no? Y por eso nosotros hablábamos de una especie de diversidad ritualizada y hay un staging que no sabía cómo traducirlo de una forma que fuera amable, entonces preferí dejarlo en inglés, pero digo, hay un elemento medio performático. Y acá en lo performático no lo estoy diciendo como algo malo, sino como pensar una cuestión de cómo se muestra, es una diversidad que se muestra de una determinada manera. Es decir, se abren las puertas sabiendo que va a venir un otro que no va a ser el otro que viene de casualidad y entra un día al templo día común, ¿no? Es un contexto donde hay ciertas reglas que tienen que ser cumplidas, que son reglas más bien tácitas, pero que existen, ¿no? No se puede hacer un proselitismo abierto. Hay un proceso de traducción de las propias prácticas que aparece muchísimo, ¿no? Esta idea que Alejandro ha trabajado, que trabajaron también Mari y Julia,
en otros textos, esta idea de, bueno, si uno escucha las charlas y los eventos que tienen lugar en esos templos, suele haber una cuestión de explicar, y muchas veces son personas con identificaciones religiosas muy claras que van a preguntarle. Yo hace poco estuve, y era la foto que aparecía en una de las fotos del flyer, era una mezquita acá en Buenos Aires, y donde una buena parte de lo que contestaron desde la comunidad era gente bombardeándolos, o sea, había mucho cristiano, lo que yo sospecho que eran cristianos evangélicos, preguntándole, bueno, qué dicen ustedes sobre esto que nosotros creemos de esta manera? O sea, no en el mal sentido, no era agresivo, pero había una cuestión, no era un diálogo en el sentido de quiero ver si esto me interesa para convertirme, sino yo creo en esto, vos en qué crees, explícame en qué crees y explícamelo en términos que yo los pueda entender. Entonces, hay un proceso ahí que es recontra interesante para pensar cómo se vive esa diversidad religiosa y cuáles son los alcances concretos de generar estos espacios. Entonces, bueno, un poco por ahí venía para pensar esto. Y pensaba también cuando Rosa hablaba de la cuestión del proyecto en particular, también pensar, bueno, si esas también son formas de habitar, del habitar religioso de las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que esto tiene? En la ciudad de Buenos Aires hay mucha esa gestión que se abre, en el caso de la ciudad, ellos gestionan creo que parte del sistema carcelario y ahí hay también un cierto diálogo y algunas áreas de salud, en educación no es tan claro, pero digo, bueno, ¿cómo se gestiona? Es también una forma de habitar, ¿qué puedo hacer en la ciudad y qué no puedo hacer? ¿No? Entonces, que viene un poco a cuento de esto que veníamos hablando, que nos trae a nosotros en el seminario hace tiempo, de pensar cómo se vive la diversidad religiosa en las ciudades. ¿Y qué dice eso? O sea, ¿cómo nos las imaginamos y cómo efectivamente se están viviendo? Así que bueno, gracias por esto, perdón por la congestión y ahora a ver si dejo de compartir, vuelve a verse. Bueno, yo querría ver, ¿se murió totalmente la televisión? Yo creo que sí. Bueno, nosotros seguimos acá con varios problemas técnicos. Yo querría poder, en este momento era el momento que tenía de poder abrir la cámara para que ustedes vieran al público, pero decidió morirse. Eh, bueno, muchas gracias, Rosa. Ahora yo querría ver si esto. Bueno, hubiera querido dejar esto. Nosotros nos ponemos acá y el resto les prometemos que acá atrás nuestro hay más gente. A ver si yo puedo mover esto sin que esto estalle. No. Si lo muevo va a estallar. Así que bueno, prometemos que hay más gente. Ah, esperen, capaz que esto sí lo puedo hacer, aunque no lo veamos nosotros. No hay problema, no tengo. Ahí aparecemos de una forma medio rara, pero estamos todos más o menos. Pero bueno, muchas gracias a quienes nos están siguiendo, muchas gracias a quienes están acá. Y bueno, no sé si hay. A ver qué se ve. Sí, bueno, ahí si algo se ve. Así que bueno, no sé si quieren hacer algún comentario ustedes primero o si no hablo yo. Eh, pero bueno, algunas cosas yo ya un poco había, dije cuando hablaba, pero me parecía interesante pensar esto. ¿Por qué pasan o sea, por qué se dan estos puntos de convergencia? ¿No? O sea, qué está pasando a nivel más general en dos países que aparte están en otras partes del mundo, tienen otras concepciones del mundo? Entonces, es cierto que en general, en algunas ciudades, en particular en Buenos Aires, mirar lo que pasa en Europa es parte también de nuestro imaginario de que somos europeos, ¿no? Pero hay algo ahí que creo que es, no sé, para seguir explorando, para seguir pensando. A mí me gustó la última pregunta que vos planteaste, Pilar, de cuáles son los alcances de este tipo de experiencias que no dejan de ser en algún sentido una puesta en escena muy puntual, ¿no? O sea, hay otras experiencias de diversidad religiosa, diálogo y de conflicto en la cotidianidad que seguramente no se ilustran de la misma manera en eventos específicos, en espacios de debate, en la forma en que los propios municipios quieren construir una imagen de sí en términos de diversidad, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una buena pregunta como para pensar qué están intuyendo ustedes al respecto, que están más metidas en ese campo, ¿no?
Sí, claro, la pregunta del alcance es, bueno, es la pregunta del millón porque es la que nos hacemos y aquí puedo hablar tanto como investigadora como parte de organizadora, como parte de Audir, ¿no? De siempre nos preguntamos hasta qué punto esto llega y qué implicaciones tiene e incluso qué tipo de personas vienen, ¿no? Y que, ¿no? Y al final qué es lo que se consigue, ¿no? Más allá de lo que decís, ¿no? De la puesta en escena, claro, en tono positivo puedo decir que, claro, el hecho de que hayan 10 ediciones, ¿no? Y en el caso de 9, ya dice mucho de que, bueno, algo se está haciendo, ¿no? Y algo de alcance tiene que tener, porque si no hubiese caído con el tiempo, ¿no? Iniciativas de este estilo podrían haber caído y el hecho de que se repita es porque tiene un cierto éxito, al menos en Barcelona. Si se sigue haciendo es porque hay, ¿no? Esa percepción de que estamos consiguiendo, ¿no? Y cada vez participan más comunidades, ¿no? Y se intenta que tenga más alcance. Lo que pasa que es muy difícil, es una pregunta que yo creo que es difícil de responder si no hacemos un proyecto quizá de investigación, ¿no? O sea, entrando, haciendo preguntas, ¿no? Y haciendo como un estudio más al público, ¿no? Más así, porque incluso nosotros hemos intentado hacer como formularios de evaluación a la gente, pero bueno, que si no se hace de forma sistemática, los datos son muy anecdóticos, entonces claro, tenemos muy pocos mecanismos para saber exactamente qué alcance tenemos, ¿no? Yo creo que se consigue cada vez más llegar a un público que no conoce, ¿no? Muchas veces este tipo de actividades, por ejemplo, las que también yo investigaba cuando hacía en la tesis, claro, cuando hay una charla sobre Islam y género, sobre, ¿no? Islamofobia y tal, muchas veces pensamos que la gente que viene ya es gente con una cierta sensibilidad. Pero sí que es verdad que incluso las personas con cierta sensibilidad seguimos teniendo prejuicios y seguimos teniendo mucho discriminación. Entonces yo creo que al menos sí que yo creo que se tiene ese alcance de, ¿no? De dar a conocer un poquito más, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento sobre la diversidad religiosa, sobre las confesiones que existen. Entonces incluso si van personas que no, que conocen poco, pues van a conocer algo más. Pero claro, es una pregunta interesante, cómo poder, y cómo ir más allá. Y luego obviamente la pregunta ¿no? ¿no? De otras formas de habitar, ¿no? Que a mí me ha gustado mucho cómo has acabado, ¿no? Con esta idea de habitar la diversidad en otros ámbitos, ¿no? Y que un poco interpela un poco mi proyecto, ¿no? Y una de las cuestiones por las que quiero trabajar este ámbito, ¿no? Y esta cuestión tan concreta como la salud es como un poco va en esa línea también, ¿no? De ir más allá de lo performático y de lo que sucede un día, es decir, también qué pasa en el día a día, ¿no? En las personas que van ¿no? a hospitales, a centros sanitarios, ¿no? Que tienen que tomar decisiones sobre tratamientos médicos y esto, qué impacto también tiene esto, ¿no? Es decir, cómo la diversidad religiosa no es solo conocer que, como decía ella, ¿no? Que al lado de tu casa hay una mezquita que van los musulmanes a rezar o que hay, ¿no? O que tienen ciertas actividades, también es saber que en tu centro sanitario ¿no? Y en los centros de atención primaria hay personas con diferentes confesiones y que sus creencias también pueden tener un impacto ¿no? en su vida diaria, en las decisiones sobre sus tratamientos o incluso en la convivencia, ¿no? En no vivir situaciones de discriminación cuando va al médico, ¿no? Que también es un tema. Sí. Yo tengo un problemita con la idea de habitar la diversidad. Eh, Porque, a ver, sí, está muy bien, están haciendo muchas cosas de arriba para abajo, ¿no? Habría que ver de abajo hacia arriba, como dijo Hugo. Habría que ver también el impacto mediático, ¿no? Como lo digo, los medios siempre son importantes como difusores o no, o invisibilizadores de estos eventos. Yo no sé qué tanto los medios de comunicación se hacen eco de la noche de los templos. Sería bueno y no sería tan complicado estudiarlo, ¿no? Pero me parece que el tema, a ver, el concepto, o no lo entiendo, o no me acostumbré todavía, pero digamos, yo creo que mucha gente, la diversidad ya es como una propuesta casi teórico-conceptual, porque para mucha gente seguimos viviendo en una ciudad católica, homogénea, etc. ¿Sí? Entonces, por un lado, ya estamos postulando que hay una diversidad que mucha gente no conoce, no vive, no tiene mucha idea, por más que eventualmente puede ir, bueno, la noche de los templos, que tampoco son tantos los que van, pero bueno, digamos que. Pero para mí la idea de habitar, y después estoy equivocado, ya implica alguna idea
de estar efectivamente habitando esta diversidad religiosa, o sea, de alguna forma experimentándola, viviéndola, ¿sí? Y no sé si la gente, las personas comunes, realmente habitan, experimentan esta diversidad religiosa que existe, pero no sé si la reconocen y la experimentan, ¿sí? Entonces no sé si al enfatizar demasiado esto de habitar la diversidad, no estamos exagerando un fenómeno que es más teórico, conceptual nuestro, que vivencial de las personas. ¿Se entiende? Sí, sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso capaz que lo quería poner con signo de pregunta, pero creo que hay algo justamente de esta idea de ¿alcanzan todas estas actividades para decir que estamos habitando ciudades diversas? En principio yo creo que Claro, no. me parece que si nosotros insistimos mucho con esto de habitar, la gente habita que yo, como que estamos dando por hecho algo que ni siquiera sabemos si sucede y que probablemente no suceda. Digo, me parece que es como una especie de concepto voluntarista, eh, Pero al mismo tiempo, o sea, que no sé si refleja la realidad. lo que pasa, y ahí, pero por eso para mí hay que pensar, o sea, como, y esto nosotros lo hemos hablado varias veces, ¿cuál tendría que ser esa forma del habitar? Vos tenés, por un lado, toda esta cuestión más performática de noches en los templos, visitas guiadas a templos y demás. Después tenés, por otro lado, diversidades que coexisten, mal que mal, de alguna manera, porque, digo, no tenemos ni en Barcelona ni en Buenos Aires un nivel de violencia. Yo sé que hay situaciones de discriminación, o sea, no deja de haberlos, pero no tenemos un nivel de violencia religiosa como la que puede haber en otras partes del mundo. Sí. Entonces, entre la total intolerancia y el pluralismo que se puede performatear, hay toda hay ahí una serie de grises que me parece que son los que son interesantes de explorar. Yo entiendo que la idea, o sea, no es habitarlo en ese sentido de decir, bueno, ¿cómo se vive esa diversidad que existe? Y que ha ido cambiando su forma de existencia en el tiempo en alguna medida. Digo, porque no sé, hay algo, ese catolicismo está y depende mucho los ritmos y las quejas o no de la gente, pero al mismo tiempo, esto que nosotros venimos hablando, creo que eh, hoy vos podés tener un evento de un pastor evangélico en calle Corrientes que haga mucho menos ruido del que hacía hace los que hemos trabajado en los 90. Aunque siga haciendo ruido, o sea, no es que desaparece del todo. Hay algo de esa tensión y los SIC hacen yo estuve en una procesión hace un par de años que era solo la comunidad de ellos, iban por el costado del 9 de julio y como que no le llamó la atención a nadie. Digo, y hay algo ni para bien ni para mal, ¿no? Y eso que también venimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa Ese con... es el tema, que no me llamó la atención a nadie. Estoy cansado de ver eventos submarinistas, ponele que hacen en plazas, en el conurbano, etcétera, y nadie los mira siquiera. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo, Es porque que digamos, además de la reacción negativa, tenemos el tema de la invisibilización, ¿sí? Que es otra respuesta negativa, claro, solo que menos negativa que gritarles, apalearlos o lo que fuera. Pero si los tipos pasan y nadie los mira, y nadie los ve, no está pasando nada. ¿Entendés? Y me parece que una de las formas que tenemos en Argentina, al menos, de procesar esto es justamente a través de la invisibilización. Lo que le pasa a los evangélicos es, eso yo también viste que el blog puso hace un tiempo esto de que mejor que no los visibilizan, porque si los visibilizan los critican. Entonces, bueno, si los invisibilizan, no los critican, pero digo, para ocupaciones en el espacio público, eso digo, me parece que tampoco podemos exagerar demasiado nosotros como académicos que haga una fiesta por año. Yo tuve también la fiesta que hacen los Krishna una vez por año, y van por la avenida Santa Fe y qué sé yo, pero nadie se entera, o sea, nadie sabe que están los Krishna. Digo, son cosas que tienen como un efecto pequeño, me parece, que está bien, sí, sí. que a lo mejor no lo tenía, no lo podía ni siquiera hacer en el gobierno militar, etcétera, etcétera, por muchos años, pero creo que tampoco tenemos que exagerar eh, los alcances de todo esto, ¿sí? Obviamente, sí, pero yo creo que al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo, ¿cuál sería, que esa es una pregunta que no tengo respuesta, ¿eh?
sea, como, ¿cuál sería el ideal? ¿Cómo se viviría ese pluralismo? Porque también es cierto que el catolicismo progresivamente se ha banalizado en el uso del espacio público y tampoco a nadie le importa mucho, salvo que te corta, o sea, cuánta gente efectivamente moviliza. Obviamente el catolicismo moviliza mucho más que todas estas comunidades religiosas. Pero ¿cuánta gente hoy pasa al lado de un evento grande católico y sigue de largo? Entonces, o sea, ¿cuál sería el ideal? ¿No? Que el ser respetados en que cada uno haga lo que quiera. Eso es plural, para mí eso podría pensarse como pluralismo. O el pluralismo tiene que ser una aceptación concreta. O sea, ¿cuál sería la otra situación en el caso de los Krishnas? Si quieren celebrar su actividad en el espacio público, lo celebran. No hay ni comentario ni bueno ni malo, o un comentario a lo sumo descriptivo. ¿Eso está mal, digo? ¿O es lo que se quiere es que todo el mundo tenga derecho a ir a hacer su evento y que irse y no haya problema? No, pues, No digo que lo que está mal o que lo que está bien. Digo, cómo describimos nosotros mejor los alcances de todas estas actividades dentro de lo posible. Cómo conceptualizamos todo esto sin exagerarlo y sin menospreciar. no, obviamente. Pero lo que digo es que creo que, esto que yo te decía bien y mal, es porque creo que hay, digo, para mí lo que pasa un poco con la laicidad y el pluralismo es que, queramos o no, tenemos una posición tomada como investigadores, así lo digamos expresamente o no, y eso después se ve en cómo lo leemos, ¿no? Si creemos que la laicidad tiene que ser separatista, vamos a leer de una forma un fenómeno, si creemos que tiene que ser de coexistencia, vamos a leerlo de otra. Entonces, creo que una pregunta que queda ahí es, bueno, ¿cuál sería el óptimo, no? Creo, porque en el fondo todos tenemos un óptimo atrás. O sea, creemos que de alguna manera tendría que ser, aunque no lo explicitemos. Entonces me parece interesante pensar eso. Bueno, esto que mencionaba Rosa sobre el caso de la salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el ideal? Bueno, que se considere ni más ni menos que cualquier otra de las comunidades. Ese es el ideal. El ideal es que tenga una aparición más particular. Obviamente el ideal no es que no esté, que para algunos podría serlo, ¿no? Pero digo, ahí me parece que también es interesante, y no tengo una respuesta, pero creo que hay algo de, bueno, cómo nos imaginamos que debería ser, termina afectando la forma en que lo leemos. Yo pensaba también en Barcelona y el tema de la Yura, que siempre es como muy polémico. No sé si uno le pregunta a la comunidad musulmana, quizás vos lo has visto, qué es lo que quieren. Probablemente lo que quieren es poder hacer la Yura tranquilos el día que les toca y después irse a su casa y que a nadie le importe. O sea, que al resto de la sociedad le pase y diga, ah, mira, están haciendo la Yura y siga. Como uno pase y dice, ah, mira, hay una procesión y sigue. Eso sí me queda como una pregunta, digo, ¿qué implica el pluralismo? Quizás implica eso nada más, que uno pueda hacer lo que quiera en el espacio público, seguir con su vida y que al resto no le llame la atención. Yo no sé si ser ignorado es necesariamente malo. Claro, lo que pasa es que más allá de las visiones, que como que nuestro rol tampoco es decir que es bueno, que No, es no. malo, ¿no? Más allá de claro, las visiones como más normativas, que a lo mejor no las podemos ver más desde las cuestiones políticas, aunque está claro que cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero más allá de ahí, claro, un poco en la línea de lo que él decía, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura como investigadores? Yo creo que también es ir más allá de lo que acabas de decir, ¿no? También verlo desde la posición de cuál es el objetivo de las comunidades, ¿no? Y cuando estamos viendo, analizando las expresiones públicas de religiosidad, yo creo que hay diferentes niveles de objetivos, ¿no? Y por un lado, por ejemplo, la Shura es un buen ejemplo de que a lo mejor desde fuera se puede ver como, oh, ¿no? Nadie los conoce, ¿no? Por ejemplo, la comunidad chií no los conoce y tal, pero una de las cosas que hemos visto haciendo trabajo de campo es precisamente lo que tú decías, que la Shura, el principal objetivo de la comunidad es ellos poder usar, hacer su festividad, que los conozcan es como un objetivo secundario, pero su principal objetivo es hacer una procesión para ellos y que la comunidad, que personas de diferentes porque por ejemplo en Barcelona, bueno, una de las cuestiones claves de la Shura es que hay como una atracción incluso transnacional, ¿eh? Analizamos cómo incluso gente de otros países viene a la Shura de Barcelona, entonces el objetivo principal es juntarse ellos y poder entonces, usar el espacio público como parte de su profesión, ¿no? Luego, el que la gente los conozca es un objetivo secundario, ¿no? Es decir, que también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa que sí que es verdad que la Nit de las Religiones es un ejemplo
quizá en el otro lado, ¿no? Ese es un ejemplo clásico de que son las propias comunidades que por mucho que pueda ser más top-down o como sea, ¿no? Porque al menos en el caso de Barcelona es más horizontal porque está hecho desde una asociación, pero son las propias comunidades las que abren con ese objetivo de visibilizar y son ellas las que eligen qué actividad hacer. Y son ellas las que deciden si van a hacer un concierto o si van a hacer una visita guiada o cómo se quieren exponer, ¿no? Es decir, no hay una intervención directa desde la organización en lo que quieren hacer. Entonces ahí sí que es como el alcance, sí que es darse a conocer, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que un poco en esto, ¿no? Al final también nuestro rol como investigadores es ver este tipo diferentes de expresiones públicas y cuál es el objetivo de las comunidades. Y claro, es muy difícil analizar cuál es el alcance que tiene, pero sí que creo que es interesante ver, ¿no? la intención de las comunidades, ¿no? Y un poco, y yo creo que visibilizar ese primer paso, ¿no? de dar a conocer, ¿no? Donde sí hay un papel mucho más normativo y donde creo que las conflictividades interreligiosas realmente necesitan, digamos, algún tipo de orientaciones, por ejemplo, lo que vos mencionás que va a ser el eje de tu trabajo, ¿no? Bueno, también es salud reproductiva, salud mental también, que hay muy poca formación en diversidad religiosa en los profesionales de salud mental en general, cómo se van a abordar temas que a priori pueden ser por un lado, o sea, violatorios de derechos específicos de las personas y por otro lado, también de mucha conflictividad, ¿no? Entonces ahí sí me parece que son momentos donde estás obligado a evitar la diversidad en algún sentido, ¿sí? Tenés que acogerla de alguna manera o cerrar la puerta, digo, o sea, y enfrentarte a esa conflictividad. Claro, claro, porque un poco lo que he expuesto yo muy rápido, pero que, ¿no? que creo que hasta ahora he podido, lo que he analizado yo hasta ahora, por ejemplo, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, es cuáles son las consecuencias no previstas de no gestionar directamente la religión, ¿no? Entonces ahí también es otra manera de analizar ¿no? el alcance que esto tiene cuando no pasa, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas una de las cosas que yo he visto es que si no se gestiona directamente la diversidad religiosa, florecen, ¿no? Pues posibles situaciones pues, de discriminación, de prejuicios, ¿no? Y entonces al final eso también O de puede ser. judicialización. Claro, yo siempre pensaba eso. Puede haber situaciones de judicialización. Eso te quería preguntar, porque hace poco haciendo un trabajo sobre testigos de Jehová, en Argentina en general se resuelve vía judicialización. Normalmente a favor, si son adultos, con la prohibición para los testigos de Jehová de la transfusión de sangre, eso la Lili Rozabal y a Lucía Olmos hace años, que yo nunca más logré encontrarlo, hicieron un evento re interesante sobre bioética con gente de los testigos de Jehová que fueron a explicar como su postura y explicaron todo el avance científico que ellos desarrollaron de transfusiones indirectas, o sea, no de transfusión de sangre, sino como de lo que ellos se permiten como su zona gris y de operaciones sin transfusiones para entrar a los marcos legales, ¿no? Pero incluso cuando se judicializa y después eso termina solucionándose caso por caso. Generalmente en los adultos se respeta el derecho a la libertad religiosa, en niños y en personas con discapacidad no. Entonces ahí también hay algo que es muy interesante. O sea, la no regulación termina llevando a la judicialización. Y no sé si vos ya has visto o si pensás, si sabés que ha habido casos de judicialización en esa situación. No conozco todavía, no conozco. No sé si ha habido, pero bueno. Bueno, por eso también ver la vía judicial me parece que también es interesante. Pero imagino que incluso en tu situación también debe intervenir las cuestiones de género de los profesionales que atiendan los casos, depende del tipo de técnica a la cual se recurra, pero en algunos casos puede ser considerado un poquito más invasiva. Y me imagino que ahí hay también otra forma de abordar a la paciente, quiénes la abordan, si es solo la paciente o es la paciente con su pareja, cómo... Claro, sí, eso es lo que quiero, una de las cuestiones que quiero analizar esa parte, ¿no? Cómo se gestiona esa... Pero fíjate cómo en este caso, si bien estamos hablando, es importante sostener el marco de lo descriptivo y tratar de no ser normativo, en un proyecto de este tipo uno va a terminar siendo normativo, porque lo que establece son guías, prácticas, perdón, estándares. Total, sí, sí, sí. No, y también tengo que decir que, por ejemplo, hasta ahora he tenido
muy buen feedback de profesionales de salud que he entrevistado hasta ahora y que saben que estoy haciendo este proyecto, e incluso tienen como muchas ganas de conocer los resultados del proyecto, o sea que es inevitable, es decir, luego al final luego no sabemos cómo va a continuar, pero sí que hay esta visión que, bueno, que también yo creo que más allá de, ¿no? de como, y ya más allá de los si es normativo o no, de poder devolver a la sociedad y sí que hay profesionales de salud que quieren tener resultados, quieren saber los resultados del proyecto porque de alguna manera también quieren responder a esto. Luego ya como lo reciban o no reciban será diferente o cómo se aplique o no se aplique. Pero claro, sí. Yo, Consuela, quería volver, yo tengo una pregunta de rato, pero volver al tema de diversidad. Y la pregunta me queda, viendo la comparación, la gestión en las dos ciudades, inclusive viendo específicamente la organización de la noche de la religión o de los templos, ¿hasta qué punto en el fondo toda esta gestión no termina siendo una suerte de patrimonialización, una gestión de diversidad cultural? Subcapítulo religión, porque en el fondo estos grupos no son tratados específicamente como religiones, como estatus, sino en el fondo tenemos a los que hacen nudos, tenemos a los que hacen no sé qué, tenemos este grupo de gente particular que es religiosa, que uno puede simpatizar más o menos, se puede sentir más o menos parte, pero en el fondo nada más se reconoce como una diversidad cultural. ¿Hay algo distinto? Meramente es una cuestión patrimonial. Para mí hay un poco de las dos cosas. Un poco a lo que habíamos llegado en su momento con Mar y también a raíz de lo que habíamos conversado con Rosa y con la gente de Audir, yo creo que si las prácticas son bastante parecidas en un punto, hay algo de cómo viene la política, si es más top-down o bottom-up, que tiene un cierto cambio en la forma, en el sentido de que en la ciudad de Buenos Aires yo creo que va un poco más por la patrimonialización, en esta idea incluso de que es la noche de los templos, hay algo de que si vos no tenés un templo a la calle, no podés formar parte de ese circuito. En la ciudad de Buenos Aires, en otros lugares, por ejemplo, en La Plata, Sí, perdón, ¿no? Si sí, no tenés un templo suficientemente interesante. es bueno, también lo mismo. Para eso, en La Plata lo que están haciendo ahora, en la noche de los templos que organizan allá, que ahora querían ponerle noche de, porque lo organiza la Mesa de Diálogo Interreligioso en ese caso, es pedir un espacio durante bastante. Por ejemplo, el caso de las comunidades afros, que la comunidad que forma parte de la Mesa de Diálogo Interreligioso, su templo no está en el circuito céntrico, entonces es muy difícil llegar, o sea, que entre en el circuito. Entonces lo que se hace es, se organiza un espacio medio de stand en otro espacio que la última vez fue en la iglesia luterana, ahora creo que iba a ser en un espacio estatal más en el centro para que circulara un poco más, y ahí también estaba la comunidad Bahá'í, que tampoco tiene un templo, entonces ahí se está yendo un poco más a la línea de la noche de las religiones, que es más mostrar las prácticas religiosas. Creo que la ciudad de Buenos Aires mantiene un poco más esto, tiene que ser un templo más o menos interesante, tiene que haber, hay una cosa un poco más patrimonializada en la organización. Después lo que pasa es que adentro de cada uno de esos lugares, el circuito, la práctica es muy parecida a la que pasa en Barcelona, porque lo que termina pasando es que cada comunidad decide qué hacer. Yo en esta mezquita que estuve el otro día, básicamente hablaron sobre creencias y hablaron bastante poco del edificio, y en una iglesia ortodoxa, como fuimos medio tarde, el líder religioso, que no sé bien el nombre, ¿cómo se llama? El sacerdote. De ortodoxa, siriana ortodoxa. Pongamos el sacerdote, empezó contándonos un poco de la historia del templo y después al final nos empezó a contar sobre sus prácticas religiosas. Entonces, creo que después lo que cada comunidad religiosa hace dentro de ese espacio es un poco distinto, pero sí el criterio de la organización creo que es más patrimonializador en la ciudad. Lo que sí después está la otra parte es esto que decíamos de la traducción, ¿no? Esto que Alejandro también, hay un texto de los 90 que habla un poco de esta idea sobre las comunidades afro. Hay algo en esta especie de sentido común católico que tiende a hacer que las religiones traduzcan sus prácticas para otros, sobre todo cuando no está como muy en claro que no se puede convertir a nadie en el proceso, y eso también pone como ciertas restricciones. Entonces hay una, general las preguntas son de marcos cristianos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? O incluso católicos, yo hace unos años en un evento de la iglesia luterana, le preguntaban al pastor, las preguntas eran de católicos, bueno, ¿y por qué se pueden separar? ¿Por qué se pueden casar? Y eran como todos criterios que eran un poco de sentido común católico, que es el que hasta ahora más o menos tenemos todos. Digo, más allá de lo que creamos, hay una especie de sentido común que está atravesado por el catolicismo en Argentina todavía. Pero entonces yo creo que es muy interesante porque hay una zona gris, ¿no? En ese proceso.
cuánto se patrimonializa y cuánto se usa como una excusa para mostrar la propia religión. Sí, bueno, ya has explicado. Claro, en Barcelona ya lo ha dicho ella un poco, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que el criterio es que participa quien quiera las asociaciones, se espera ver asociaciones que o bien no tengan un espacio o bien lo tengan muy lejos o que ¿no? O que no sea apto para mostrar. Entonces, incluso desde la asociación AUDIR se ofrece la posibilidad de que sea alguien que quiera hacer una actividad y no tiene espacio, se apoya, ¿no? Es decir, se busca espacio. Y también se intenta, una de las cosas que también hemos intentado hacer desde AUDIR, también porque para que sea una iniciativa interreligiosa, que también es otra cuestión, ¿no? De hasta qué punto es simplemente mostrar la diversidad religiosa o el patrimonio religioso, sino también el diálogo interreligioso, fomentar el conocimiento entre las comunidades. Entonces también lo que se ha intentado hacer estos últimos años y que, por ejemplo, este año ha tenido bastante éxito, es intentar que haya cruces, es decir, por ejemplo, que una comunidad sufí haga un concierto en una iglesia católica. Está funcionando muy bien. Y este año, por ejemplo, en el centro de Scientology se hizo una mesa de diálogo interreligioso. No me acuerdo de qué tema era, pero participaron 2 o 3 comunidades de diferentes convicciones y entonces se hizo una mesa en el espacio de Scientology. Entonces, bueno, ahí como intentando también fomentar, yendo más allá de la simple muestra, sino que también haya no solo mostrar las prácticas religiosas, sino que se fomentar un poco diálogo interreligioso o conocimiento interreligioso. Entonces, bueno, Y ustedes tienen algo que eso yo no lo sé tanto, pero también de espacios como humanistas o que no son religiosos. Los sí, hubs humanistas. tenemos la asociación, ahora no me acuerdo del nombre, de Ateos de Cataluña, que participan. Entonces, por eso, de hecho, en los últimos años se cambió el título y no solo se llama la nit de las religiones, la noche de las religiones, creencias y convicciones en diálogo. Entonces, ese es el nombre de esto, para que haya también un espacio a los no religiosos, ¿no? Los sin convicción, ¿no? También un poco va en la línea de que la AUDIR también cambió su nombre en los últimos años y habló no solo de diálogo interreligioso, sino de diálogo interconviccional, ¿no? Para incluir a los no religiosos. Esto va en la línea, ahora me acuerdo de nuestro proyecto, ¿no? De Non-Religion, ¿no? Un poco de incluir a los no religiosos ahí, entonces los ateos de Cataluña que son muy activos. Y bueno, también entonces, bueno, quieren participar. Y creo que este año también incluso hicieron una actividad conjunta o bueno, o sea, entonces, bueno, también hay, ¿no? Entonces, por ir más allá de eso, de mostrar los edificios y también mostrar esta identificación. Aunque también tengo que decir que un poco lo que decíamos antes de la performance y tal, tiene mucho atractivo los centros diferentes. Por ejemplo, este año no puedo participar, pero la Urtuara sí que es una de las que más tiene, ¿no? Porque es la menos conocida y bueno, también está muy céntrica y bueno, son espacios, lo que pasa es que es interesante porque muchos de los espacios de aquí no conozco más tanto, pero al menos en Barcelona lo que pasa es que muchos espacios son como impresionantes, pero de puertas para adentro, de puertas para afuera, va un poco lo que decía ella, muchos son sitios en los que tú a lo mejor caminas por delante y no los ves, muchos oratorios musulmanes son desde fuera no se ven y entonces no tenemos como mezquitas construidas, sino que son más bien oratorios, entonces al final tú pasas por la calle y depende, y si el cartel es muy pequeño ni te das cuenta, entonces ves lo impresionante cuando entras. Y la Gurdwara sí, por ejemplo, es un buen ejemplo de que está en el Raval, es muy céntrica, pero apenas te das cuenta si, ¿no? En una calle muy concurrida, entonces luego cuando entras, pues es un espacio muy colorido, además siempre hacen que sea un taller de turbantes, que si, ¿no? Una charla, entonces claro, son sitios que tienen mucha atracción y entonces la gente les gusta ir porque ya el espacio en sí vale la pena, ¿no? Más allá de luego la explicación que se haga. Uno de los objetivos del festival era indagar sobre la legitimidad y legitimaciones y autoridad en el proceso de estos procesos que se llaman terapias de temas sexuales, ¿no? Religiosos, es decir, autoridad, vínculo con el sí, etcétera. Pregunta ahí, o sugerencia, en caso de no hayas visto nada, pues me estuve metiendo en temas de chatos religiosos y los líos que arman en la autoridad, en las organizaciones, pero sobre todo, de lo que más hay trabajos
son estudios musulmanes. El lío que arma dentro de los musulmanes que el fiel consulte directamente con un chatbot en vez de consultar con el imán en sí y recibir, que esa es una consulta no legitimada porque tiene que ser tiene que una sucesión para poder recibir la enseñanza. Y entonces, bueno, y toda la preocupación que hay en el mundo islámico respecto de este modo de gestionar el conocimiento religioso, que a fin de cuentas hay un conocimiento técnico muy específico, que seguramente el creyente común no tiene. Yo qué sé, los problemas católicos, por ejemplo, tienen más idea si puedo hacer fertilización asistida, no asistida, ¿verdad? ¿Qué va a hacer locura? Pregunto a un chatbot, quizás hay un poco menos de ruido. En el mundo islámico parece que está habiendo muchísimo. Entonces, no sé, si viste algo, si no viste, te lo dejo como idea, porque me parece que es algo para mirar, que está disparándose. Porque es un montón. Claro, no sé si, bueno, si te refieres a algún estudio o algo, luego me puedes decir porque no conozco ninguno concreto, pero sí que es verdad que esto es algo que voy a tener que tener en cuenta, porque obviamente, ¿no? La inteligencia artificial ahí, sí que es verdad que yo tenía, ¿no? Nos ha atravesado a todos y sí que tenía en mente, ¿no? Tener en cuenta los foros online, ¿no? Es decir, de hecho, participé también en un proyecto antes de empezar este proyecto sobre Islam digital en la Universidad Autónoma de Barcelona, que una de las cosas que analizamos también es, ¿no? El papel ¿no? de los foros online, ¿no? Y de las páginas web online y de los influencers, ¿no? A la hora de transmitir sobre el Islam, sobre todo en Islam en español, ¿no? Porque obviamente hay una demanda ahí. Entonces, claro, con este tema se añade esta idea, ¿no? De no solo conocer sobre el Islam, sino conocer qué dice, ¿no? El Islam sobre algo tan concreto como es, en este caso, las técnicas de reproducción asistida. Entonces, claro, sí que es verdad que es algo que voy a tener en cuenta, o sea, que sí, porque al final está ahí. Pero... La mayonesa, cómo sacar un clavo, bueno, chequeado con todo lo que fertilidad asistida. Hay una pregunta en el chat de YouTube sobre sobre la presencia del mundo pentecostal en Barcelona y si ha tenido algún impacto en la relación con el Islam o no. No es un tema que he trabajado en relación de conexión, ¿no? De hecho, me hicieron una pregunta también en otra charla que participé hace poco sobre esto, ¿no? Incluso sobre, ¿no? Evangélicos que quieren convertir a musulmanes, ¿no? Y esta idea de, pero no, la verdad es que no es un tema, no hay una conexión o no es algo que yo haya analizado de si hay una relación directa entre no. No sé si tenemos más preguntas para cumplir con los tiempos. Despedimos a la gente en el chat, a quienes estaban siguiéndonos, a quienes vayan a seguirnos después, porque sabemos que estos videos después se ven en YouTube. Así que gracias a quienes han estado. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias también a nuestro equipo digital de la UCA que nos solucionó los problemas técnicos del principio. Gracias por esperarnos. Y bueno, quédense conectados porque en algún momento va a haber noticias nuestras el año que viene. Por ahora prometemos que por este año creo que no va a haber nada más. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias también a quienes nos están siguiendo.